Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe, bien usted. Bueno, por aquí estoy viendo algunas imágenes de sus compañeros, los cuales menciona, perdón, profe, pero no tengo cabeza para su clase. Anoche pude ser yo. Aquí dice Andrea, estoy en clase mientras nos asesina. Andrea, buenos días. Andrea, Profe, profe, Buenos días, profesor. hola María, Marianela, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola. no, profe, pues bien, mejorando cada día poco a poco. Era para comentarle que yo voy a estar presente en la clase para que así sea tener la nota de asistencia, escuchar, pero yo no puedo participar ni hablar porque cada vez que hablo mucho me lleno de gases. Entonces era para comentarle eso. En cualquier actividad yo me voy a poner al día, pero en la participación no quiero atrasarme con nada. Era para comentarle eso, profe. Listo, Marianela, no hay problema. Cualquier cosita que te pregunte o se me pasa, si tienes como escribirme, lo haces, si no, no te preocupes. Ok, profe. Bueno, Andrea, disculpa, vuelvo a ti. Dígame, profesor. ¿Cómo amaneces? Excelente. Explícame o explícanos a todos a qué hace referencia tu estado o tu imagen en estos momentos, que dice, estoy en clase mientras nos asesinan. Al paro nacional, profesor. Dime, Yo pienso al paro nacional, profesor. dime, no, Todas obviamente nuestras imágenes, yo sé muy bien eso, pero o sea, quiero saber cuál es tu postura referente a lo que estamos viviendo. nada que todo el mundo, el estudiantado debería levantarse e ir a marchar. Nuestro futuro, el de todos nosotros, está en riesgo. Así es, Y estamos aquí en lugar de estar marchando ahora mismo. así es. A veces hay cosas que debemos de hacer, pero que por tratar de cumplir compromisos a veces no hacemos. Y tú tienes toda la razón. En estos momentos nosotros deberíamos estar en un cese de actividades pendientes a otro compromiso o a otra actividad que nos beneficie a todos. Y a veces ese temor al incumplimiento de algo nos impide ver las cosas o afrontar otras cosas. Por aquí también tiene Celia Núñez del mismo estado. Celia, ¿nos podrías compartir tu apreciación con respecto a tu estado? Te escuchamos, Celia. Celia acaba de salir de la reunión. Bueno, tenemos otros estados que hacen referencia, perdón, profe, pero no tengo cabeza para su clase. Anoche pude ser yo. Entre esos estudiantes está Valeria, está Ana Cerela, Gibelis y Yurenka. Me gustaría escuchar su apreciación o su punto de vista con respecto a lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Pues, profe, la verdad es que el Estado nos está pues atacando porque estamos peleando por nuestros derechos, por lo que nos corresponde y no es justo que de verdad Aquí están sus compañeros.
¿Cómo? ¿Cómo, profe? Aló. ¿Qué dice Gibelis? ¿Qué dice Laura? ¿Qué dice Yurenka? No me escuchan. Creo que mi compañera Yulenka no puede hablar porque tiene una fuerte amigdalitis. Ok, listo, no hay problema. Seguimos escuchando a los demás integrantes. O sea, es un ejercicio que inicia a raíz de sus estados. O sea, la idea es que tomemos estos 10 minuticos y conversemos sobre su percepción con respecto a lo que el Estado nos quiere hacer con respecto a Profe, muchas cosas. profe, Adelante. ¿me escuchan? Un poquito bajito, pero sí. Pues mire, la verdad es que el Estado pues nos está asesinando porque no, no estamos peleando por nuestros derechos y por los derechos que a nosotros nos corresponden. Y la verdad es que no es justo que estamos aquí dando clases mientras están matando a otras personas, por lo cual nosotros estamos peleando y eso es todo pues, lo que tengo que decir. Así es, Valeria. Como yo lo mencionaba hace un rato, a veces nuestro mismo temor, tanto de ustedes como el mío propio, en este caso como docente, por el querer cumplir unos compromisos institucionales, laborales, a veces olvidamos lo realmente importante. Y ese mismo temor es el que usa el Estado para hacer sus actividades malavidas, sus actividades que perjudican a la comunidad como tal. Sí, y no es justo como tal que caigan las personas más inocentes, profe, porque uno está pacíficamente y estamos siendo agredidos, golpeados, de todo, o sea, no es justo que estemos pagando eso, porque nosotros estamos peleando por los derechos que de verdad nos corresponden. Así es. En estos momentos el Estado se quiere basar o quiere aprovechar el temor que tenemos con respecto al COVID. Por lo menos el Estado nunca se imaginó que en plena pandemia muchas de las personas se iban a salir a las calles, iban a manifestar, iban a poner su voz de protesta. Ellos no se esperaban eso. Y el Estado siempre está buscando de que ponerle la trampa o la trampilla, la zancadilla a los manifestantes para que se vuelvan agresores. Y ellos poder tener la excusa de que, bueno, yo golpeé, yo arresté, yo estapé, incluso yo maté o quité la vida a una persona en defensa propia, porque estaba alterando el orden público, porque estaba robando, porque estaba... O sea, son trampas que el Estado mismo pone para poder respaldar todo eso que ellos hacen. No, Porque, profe, si hay un montón de evidencia, se ve que la fuerza pública es la primera que ataca. Ayer en la noche en Cali, yo estuve viendo los en vivo de las personas que estaban y apenas ellos o sea, los estaban acorralando la policía para matarlos. Ya. Y cuando llegaban a lugares en la noche, las personas que estaban fuera, la policía enseguida disparaba. Y hay muchísimos videos de eso, de ayer en la noche. De sí, ellos claro, disparando no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de armas, pero no son pistolitas normales, o sea, es una cosa tremenda. A mí lo que me sí, molesta y al momento también me llena de ironía no, de ira, es que es la ironía de que lo que se supone que deben protegernos nos están matando. El gobierno nos está matando. Eso es una orden que viene de arriba. Ya. Y siempre, siempre cae la gente que pone en la cara por los que no podemos salir. Y es o sea, perdón, casi digo algo grosero, pero la posición en la que estamos, los más indefensos, porque ni siquiera hay una igualdad de fuerzas, ni siquiera tenemos armas. Las personas solamente tiran piedras.
si acaso, pero más nada. Atacan niños últimamente, a un señor, bueno, varios ancianos en la Velatón. Por ejemplo, la de la Velatón estaban rezando, profe. ¿Tú sabes quién mata gente por nada más por rezar por alguien? No sé, es increíble. Un país entero vio a un muchacho morirse en un en vivo. Eso no tiene ni perdón de Dios. Eso es ay, casi digo otra vez la palabra. Es horrible. Y yo Sí, creo que no soy profe, la única que siente lo mismo. sí, la verdad, sí, eso Ayer fue da súper demasiada difícil dormir impotencia. sabiendo que hay gente muriéndose. Eso da demasiada impotencia, además de que los periodistas, o sea, tratan de tapar la verdad, o sea, son unos amarillistas que tratan de tapar la verdad, porque pues, si usted ve en las redes sociales están todos los videos donde, mejor dicho, o sea, vi un video impresionante, profundo. El mismo ESMAD, o sea, encerraba a las personas en un bus y, o sea, ahí mismo los bombardeaban de gases, o sea, era impresionante, las personas cómo querían salir de ahí, y, o sea, no, o sea, eso da mucha impotencia, la verdad, todo lo que están haciendo, porque Sí, así eso no, como dijo Andrea, eso es obvio que todo eso viene desde arriba, vienen mandando toda esa gente, porque ellos no, además de que uno también está peleando por los derechos de ellos, o sea, no lo veo justificable. así es. Andrea mencionó algo muy importante, de que es muy duro, doloroso ver cómo esas personas que sí tienen el coraje, que sí tienen el espacio, la voluntad de luchar, incluso por los que no podemos, o por los que no queremos, o por los que nos quedamos tranquilos en casa. Y es una lástima de ver que esas personas que sí se arriesgan, porque saben que ahorita mismo salir a manifestar es un riesgo, eso no nos queda duda y con todo lo que ha pasado, mucho menos. Y a pesar de todo eso, muchas personas aún siguen en las calles, siguen cerrando las vías, siguen protestando por lo que realmente es lo justo para todos nosotros. Lo que decía Valeria, que los periodistas ocultan la verdad. Bueno, yo diría que a veces no es la culpa de los periodistas, que los periodistas a veces generan su noticia y digamos que es el presidente, el dueño del periódico, el editor, son los que deciden qué noticias desean publicar. Y a veces se le sale de las manos al periodista, al que está en la calle, al que está recolectando la información de que su noticia o su apunte es algo. Y ya en vista de tantas cosas, de que el periodista a veces trabaja por un ingreso, por un valor, por un dinero para sustentar a su familia, cuando ve que eso ya no se puede, ya va cediendo e informa solamente lo que sus, sus jefes dejan que ellos publiquen. Por eso es que en las redes sociales donde se ha visto lo que ha sido realmente estas protestas, estas marchas, estos asesinatos, estos abusos de poder. Y es muy triste que ver que más que el COVID, más que lo que el COVID está haciendo con todos nosotros, que nos está llevando, nos está maltratando, nos está acabando, nos está matando, para sumarle de que el Estado también está poniendo su granito de arena en esas muertes. Es duro, doloroso escucharlo, pero es lo que estamos viviendo y bueno, hay que seguir en la lucha. A todas esas personas Profe, que... Adelante, Laura. Hay que ponernos a analizar. Por ejemplo, esto ya se veía venir antes del COVID. Por ejemplo, mire que todas las manifestaciones que hubo antes del COVID y el COVID fue el que prácticamente nos obligó a dejar las manifestaciones porque ya venía un mal manejo del gobierno, del Estado. Entonces, el COVID nos obligó a encerrarnos o sea, solo faltaba algo pequeño para otra vez nosotros salir, porque no sé si hubo un artista que dijo por ahí que si el pueblo en medio de una pandemia sale a protestar es porque el gobierno es más peligroso que la pandemia. Y es verdad, ya se veía venir esto porque desde hace rato, desde hace mucho tiempo se ven conductas en el estado como ¿cómo se le dice al?
o sea, mandatarias, como si fuese un régimen. Entonces ya esto se veía venir y duele, o sea, a mí me duele mucho esto, ¿por qué? Porque yo tengo familia en Cali, o sea, familia muy cercana, familia en Barranquilla, familia en Valledupar, o sea, y esto duele, duele porque ellos lo están viviendo. Muy cierto, Laura. Te- Son cosas que desde antes de la pandemia estaban sucediendo. Por eso vuelvo y les indico. El Estado tenía la certeza de que en estos momentos cualquier política, cualquier reforma, cualquier otras estrategias que ellos estaban queriendo hacer iban a ser exitosas por el simple hecho de que no iban a haber esos tumultos de gente protestando por lo contrario. Y miren que se ha equivocado y bueno, hasta el momento se están viendo resultados positivos en cuanto a la reforma, en cuanto a otras actividades. Pero eso no va a quedar allí. Profe, disculpe. El Estado siempre va a querer meter esas leyes por debajo de mesa, porque ellos quieren que los pobres seamos los que pagamos por toda la plata que ellos se están robando. Mire, Profe, lo que pasó con Eh, Carrasquilla, o sea, Carrasquilla no fue despedido solamente por ya, él le pidieron la renuncia, pero lo promovieron a un cargo mayor, fue ahora que es presidente de algo internacional. O sea, o sea, es candidato, pues, aquí va, No, eso todavía candidato, no, es es candidato. una candidato. ridiculez, profe. Exactamente, o sea, hacen ver, hacen ver esa renuncia como que, bueno, el pueblo lo pidió y renunció, pero realmente los hechos, el propósito es distinto. Él no renunció por la presión del pueblo, él renunció porque está aspirando a un cargo mucho mejor a nivel internacional. Eso es lo que está haciendo. No es porque no, la gente de mi pueblo no quiere porque está haciendo las cosas mal y voy a renunciar, voy a darle la razón a ellos y voy a proponerme hacer otra cosa, no. Él renunció fue por beneficio propio. Por aquí, Y lo mismo con la reforma. por aquí Gibeles estaba pidiendo la palabra. Adelante. sí, profe, no, y lo que pasa es que, perdón, están diciendo que ajá, uno está yendo las cosas feas y además de eso, ahora eh, el ELN y la FARC anunciaron que quieren la cabeza del presidente. Como sea, dijeron que la quieren conseguir. Pasaron en el noticiero, bueno, no en el noticiero ni en RCN ni en Caracol, sino creo que fue en CNN, pasaron a un soldado del ELN amenazando de muerte al presidente. O sea que ya eso se va a poner, o sea, si está feo, se va a poner más feo todavía, porque ellos amenazaron con carros bombas, amenazaron que después de las 9 de la noche no puede haber gente porque ellos se van a meter contra los policías y el SMAT. O sea, esto no, lo que estamos viviendo ahora no es nada para lo que va a pasar ahora. Así es, se vienen momentos duros, o yo diría que más duros de los que ya estamos viviendo. Precisamente por eso, porque es que ya la gente está cansada de Es que que, el profe, gobierno hasta que ellos haga no lo que le dé la consigan la gana. renuncia del presidente, eso, mejor dicho, va para peor. No, pero eso, yo veo muy difícil eso de que un gobernante vaya a renunciar. Ellos se agarran hasta del último cabello para no soltar el poder. Y a veces, y a veces no es el presidente. Yo diría que no es el presidente, no es Duque. O sea, Duque no es nadie. Duque es una persona que está representando el poder realmente de Colombia. Duque es un Creo que títere es que un está allí. títere. Exactamente. Duque es una persona que representa, que es la que digamos es la cabeza visible del poder, pero realmente él no es el que tiene la última palabra para hacer las cosas. Detrás de él hay una inmensidad de personas, de gremios, agremiaciones, políticos, que son los que realmente mandan. Y ya muchos de nosotros sabemos todo eso. Todas esas personas que de alguna forma contribuyeron a la campaña en plata, en recursos, en bellacadas, son los que realmente tienen el poder. Digamos, si Duque desde lo humano decide renunciar, tenlo por seguro que sus jefes o las personas tras del poder no lo van a dejar hacer. Por mucha intención que él tenga, por allá atrás no se lo van a permitir.
No, usted no puede renunciar, recuerda que usted nos debe tanto dinero, usted nos debe un compromiso, usted hizo esto, nosotros hicimos esto por usted, ta, ta, ta. Entre lo más suave. Y ya de ahí para adelante me imagino que me dan las amenazas ya más fuertes en caso tal de que eso llegue a suceder. Es muy duro lo que estamos viviendo y yo sé que van a haber momentos más duros todavía, que esperemos que las cosas no lleguen tampoco hasta hacia los extremos, pero que lo que tengan que pasar después que sea en beneficio del pueblo, tendrá que pasar. Digamos que esa es mi apreciación, mi punto de vista sobre todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y lo que vendrá a suceder. Si hay alguna otra opinión por parte de los compañeros, es bienvenida. Yo opino que hay que mandar revivir a Pablo Escobar. Hasta cierto punto sería bueno. Pablo Escobar tenía, digamos, que un lado humano y el hecho de que él inició sus actividades, aunque fueron por el lado equivocado, él fue una persona humilde. Él salió desde abajo y hasta cierto punto él reconocía eso y lo valoraba, ya que se metió a hacer cosas ya más allá de lo que es el contrabando, cuando comenzó a asesinar y esas cosas, matar inocentes, ahí sí, digamos que fue el lado muy negativo y lo que lo llevó a la condena. No, el que hay que revivir es a Gaitán. No sé por qué lo mataron. Por lo mismo, Andrea, cualquier persona que se alce contra el Estado, sea, digamos que eso será parte de su fin. Gaitán, o sea, han habido muchas personas que han levantado al pueblo, lo han despertado y las masas han sido grandes. Lo menos la de Gaitán, mire cuántos escenarios no llenó Gaitán. Y el Estado lo que ve es eso, ¿no? Este es una piedra en el zapato, este es algo que nos puede dañar, este es algo que nos puede quitar el poder. Y en últimas, salieron esos hechos Y todo, o sea, ellos creen que todo desastrosos. lo solucionan y matando a la gente, o sea, es impresionante. Es que así siempre se han hecho las cosas así. O sea, a mí, de alguna forma no me extraña, porque Colombia tiene una historia de violencia gigante, más de 50 años. Pero ya es hora de que, uy, no, de que cese. Ese Nobel de Paz que tiene Santos, no sé ni por qué se lo otorgaron. Porque ¿cuál paz hay aquí? Ninguna. Es que miren, si se dan cuenta, en las redes sociales, en algunos canales, no del gremio del poder, sino de los estratos bajos que permiten o publican información. Si se dan cuenta, Duque, yo diría que Duque no era una persona que estaba contaminada, al contrario, estaba contra la reforma, contra las cosas que Uribe hacía. Y en algunos momentos, cuando fue senador, estuvo en contra de algunas leyes, en contra de algunas cosas. Y miren su campaña, que no iba a haber reformas, que iba a haber aumento de salarios, que la inflación se iba a disminuir. Y mire con las que ha salido. O sea, digamos que él venía con una actitud bien de beneficio, pero ya saben, los que están en el poder no se lo permiten. La supuesta economía naranja. Es muchos recursos, es mucha plata la que hay inmersa en todas esas campañas, en todas esas cosas que uno como un ciudadano común a veces no se las imagina, pero eso son inmensidades de plata. Yo no sé si Es que incluso tienen, perdón, ya. o sea, yo no sé si ustedes han visto en redes sociales un actor colombiano donde hace mención este, a
a los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos colombianos, donde él menciona de que los beneficios que tenemos no se han hecho en papel rosado, sino que se ha hecho, él incluso habla con una actitud bastante agresiva, con la carne podrida, quemada, de muchos de los que podemos salir a caminar, a marchar, a protestar. No sé si ustedes han visto ese video. Profe, yo me vi una, No, una profe. publicación hoy donde decía que lo suspendieron en RCN y en Caracola el actor por sacar ese video. Ah, bueno, porque es que él habla lo que realmente es, o sea, nosotros digamos los que estamos acá en este momento reunidos, digamos que somos pacíficos y no tenemos de pronto esa actitud de riesgo, no sé, de adrenalina, de salir a las calles y apoyar desde desde nuestras acciones, desde nuestras potencialidades, pero hay personas que sí lo hacen y esas son esas personas que salen a veces a luchar por los que no creen, por los que no pueden, por los que no tienen la disposición, las ganas o las facilidades, y ellos sí lo hacen. Y son las personas que en estos Profe, momentos están siendo asesinadas, golpeadas, arrestadas, en muchos casos despedidas y trabajan en cargos públicos. Entonces, digamos, profe, esos mire, son o sea, los... Adelante, Valeria. profe, acerca de lo que yo me he informado y todas estas cosas durante todos estos días, yo digo que el país sí necesita una reforma, pero antes de que digan, es una reforma justa, porque el país está bien, económicamente está mal, ya. Entonces eso no depende de que el presidente elija o no una reforma, porque obviamente él tiene que decidir junto con otras personas, pero el país se encuentra supremamente endeudado y sí se necesita una reforma, profe, pero Lo que pasa es justa, que la una plata que reforma necesitan, justa. o sea, no la sacan de las que tienen más, por ejemplo, los congresistas, los grandes empresarios, las multinacionales. O sea, ese tipo de personas o de empresas no pagan lo que deberían pagar y esa plata no la quieren sacar a nosotros, a los pobres, a la clase media para abajo, o ni siquiera a la clase alta para arriba, sino de la clase media para abajo quieren subir impuestos, quieren declaración de renta. Entonces, esa es la inconformidad del pueblo, más la reforma de salud, más todo lo, o sea, Claro. la verdad, esto es un conjunto de muchas cosas que han venido pasando y el pueblo está cansado. Sí, claro, o sea, por eso mismo digo yo, o sea, necesitamos una reforma justa, justa para ambas partes, ¿sí me entiende? Que no nos afecte a nosotros. Claro. El compañero yo en un momento vi que quería compartirnos algo. Adelante. No, sí, eso, profe, que yo estaba también de acuerdo con mis compañeras en que realmente, realmente sí se necesita una reforma, pero como dicen ellas, una reforma justa, una reforma donde no solamente se le quita al pueblo, o no solamente se le pide al pueblo, sino también se le pide a los altos mandatarios, porque el gobierno ha despilfarrado dinero, el gobierno ha hecho fiesta prácticamente, el gobierno nos ha pintado un mundo de que ha hecho buenas obras y buenas acciones donde todo el dinero ha salido del bolsillo de los colombianos. Entonces, es difícil la cuestión. Yo creo que a muy pocos jóvenes, o sea, me sorprende ver cómo la juventud está tan despierta con esto y está tan activa con esto. Me sorprende ver cómo la juventud se está uniendo, me sorprende ver cómo la sociedad se está uniendo. Y es algo justo y necesario. No sé si les pasó a más de uno, pero yo muy poco dormí porque, no, a ver cómo se están acabando ciudades, ver cómo están atropellando la integridad física de personas que están simplemente en su casa. Tengo una tía que vive en un conjunto residencial en Valledupar.
y como a las 4 de la mañana fue que pudo dormir porque era una locura y ella estaba en su casa y tuvo que protegerse de los gases lacrimógenos porque los tanques del SMAT tiraban, o sea, las bombas de gases lacrimógenos por doquier, o sea, al que le caiga, así sea que esté en su casa. Y es una vaina bastante fuerte y bastante jodida porque ver que nosotros, porque pues quien montó a Duque a la presidencia fuimos nosotros, no quiere decir que haya votado por él, pero sí, quien montó a la Duque a la presidencia fuimos nosotros los colombianos y somos los que estamos pagando las consecuencias de ese mal acto. Quien montó a Duque a la presidencia fue Uribe y eso se logra con plata. Por eso, Y la verdad es que eso nos pasa, eso nos pasa, eso los nos pasa 50.000 a pesos que le nosotros dieron porque, por un voto no van a reparar los daños y las muertes que han habido ahora. pero Y mira, para o sea, nadie como creo dijo el profesor, que en Colombia la gente se vende tan fácil, Sí, tan señor. fácil. Yo he sí, conocido casos en los que, o sea, se reúnen y no, vamos a buscar a fulanos de tal o vamos a buscar a tal grupo de personas y les pagamos 20 a cada uno, 25 a cada uno, o sea, 25.000 pesos por reunir, por darle a alguien un mandato de tanto tiempo y por no saber cuál va a ser el futuro de los colombianos. Eso es ser pero, miserable. pero Para te mí digo eso es ser algo, miserable. Yo sé, eso es muy cierto y incluso eso que tú mencionas va más allá de todo eso. Porque mira, si el candidato a cierto cargo público hiciera lo que está en las propuestas, exacto, eso iba a decir, otra cosa fuera, porque por lo menos yo voté por Duque y en este momento me siento que fue la peor cosa que pude haber hecho. Pero es que, si él por profe, lo es menos que, hubiese aplicado lo que él propuso y no lo que le ha dado la gana ahora, o sea, debería haber como algo que reglamentara de que lo que se debe hacer en gran parte es lo que proponen en las campañas, no solamente una mentira, no, yo quiero hacer esto y esto, pero cuando están allá hacen todo lo contrario. profe, es que el país busca un cambio. Entonces nos llenan tanto la cabeza de que este presidente, de que uno revisa las propuestas, pero a la última hora ya no responden por nada. O sea, todo fue en vano. O sea, y los afectados salimos siendo nosotros. Exacto, es que nos pintan un arco iris, lo más lindo, No, y por otro y uno lado, con tantas ganas de ese cambio, a veces vuelve y los cree, pero cuando están allá, ese arco iris se convierte en, si lo pintan de colores, cuando están allá son tonos oscuros. exacto. No, y por otro lado, profe, he quedado también sorprendido de ver cómo los medios televisivos e informantes han tergiversado la información real de las cosas. Ayer Riohacha no estaba marchando por falta de trabajo o por falta de ofertas laborales, como lo dijeron en Caracol. O sea, yo dije, no, oye, esta vaina es como de no creer que un medio de comunicación fuera como Telemundo o como CNN esté informando mejor que los noticieros nacionales y locales. Bueno, hay que ver qué significa informar bien o mal, porque obviamente para nosotros efectivamente no es la realidad y están diciendo mentiras, pero para los dueños de esos canales, que eso es el mismo poder que rige Colombia, tratan de disfrazar la verdad para que a nivel internacional no se vea que en Riohacha, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá están protestando contra la reforma, sino que están protestando contra otra cosa. En este caso, tú lo mencionaste, que no hay trabajo, que no hay oportunidad, que la gente está desesperada, que el Cerrejón se quiere acabar, que no sé qué. Pero No, realmente la protesta no profe, fue por eso. según los medios, nosotros estamos celebrando. Nosotros estamos celebrando la noticia y eso, o sea, pero no están mostrando la realidad de las cosas. Pero en Exactamente, parte por ellos eso digo, están dominados por el gobierno, la verdad es que ellos son exactamente, dueños del gobierno. todo eso es poder, todo eso es el poder que está alrededor de la cabeza visible del presidente. Todo eso es poder.
Y ténganlo por seguro que si hay uno de esos cargos en los medios de comunicación que se atreva a hacer algo de eso, ténganlo por seguro que esa cabeza vuela. Sea que lo quiten del cargo, sea que pierda las acciones que tiene, o en el peor de los casos, muere. Entonces, son cosas como esas, que uno al verlas le da tristeza inmensa, de cómo es posible de que yo si estoy protestando por una razón X, la hagan ver por otra cosa. Y ya, solamente por ese hecho, ya pierda la magnitud o la fuerza con la cual se está realizando o con la cual se está realizando. Y de la misma manera también hay muchas evidencias donde supuestamente nosotros ciudadanos son los que actuamos en contra de los bienes del Estado. También ha habido muchos videos donde los medios de comunicación mencionan de que nosotros estamos dañando del- de los productos del Estado, como el Transmilenio, que están dañando las estaciones, los CAI, y eso no es Pasa algo, así, eso no es así. pasa algo con eso. Y es algo que es ilógico. Es muy ilógico, es muy irracional, es muy degradante, pero a la vez es prácticamente lo que nos ha ayudado a sobresalir y lo que nos ha ayudado a mantener el paro, a mantener eh, la voz de que los colombianos están enojados, porque entonces, o sea, no estoy diciendo que sea lo mejor marchar, marchar de forma violenta o atropellando ciertos locales públicos y toda esa cuestión. Pero realmente, si los colombianos marcharan sin nada de esto, sin nada de lo que está pasando en las otras ciudades, pues no nos tomaran en serio, así de sencillo. O sea, digamos que pienso que ha sido justo y necesario. Suena egoísta y suena feo, pero a las cosas se le llaman por su nombre. Y si todo lo que pasó con los locales, con el comercio, con toda esa cuestión en otras ciudades, si no hubiese pasado eso, a los colombianos nos estuviesen viendo todavía la cara de pendejos. Así de sencillo. Así es, tiene mucha razón en tus palabras. Y en estos momentos el Estado está buscando la manera de adquirir, de robar, de mucho dinero de nosotros. Veamos un ejemplo sencillo, porque hay programas que realmente merecen tiempo de socialización, tiempo de divulgación, tiempo para mandarle mensajes a los ciudadanos. Y eso también ha salido en redes sociales. ¿Cómo es posible que el minuto de Dios tenga solamente un minuto en televisión? El muñequito que sale siempre tal cual, que sale dando informaciones referente a lo que debemos y podemos hacer, los derechos. También sale una cuestión de 30, 40 segundos al aire, mientras que el presidente en este momento tiene una hora, ya lleva un año en una hora de televisión. Y como sabrán, un minuto en televisión cuesta mucho dinero. Imagínense una hora durante un año, cuánto dinero nos está sacando el presidente en ese uso de ese espacio, que digamos al comienzo pudo que haya sido bien porque nos informaba, nos mantenía al tanto de muchas cosas, pero ya realmente es un circo, echando mentiras, ocultando muchas verdades, mostrando lo que él quiere mostrar para que la situación se vea menos compleja de la que ya es. Es un programa tan innecesario actualmente que literalmente hay días en los que repite lo mismo del día anterior, con las mismas palabras y con las mismas grabaciones. Exactamente. Entonces, eso es echarle mentira a los que aún creen en su gobierno. Pero tenlo por seguro que ya muchos, incluso de los que votamos por él, nos sentimos defraudados y sabemos que ya eso no va más. Y eso esperemos que el poder nuestro sea mucho más que el poder de esa, de esa rosca, de ese estatus que nos lleva aquí abajo.
Porque tengo por seguro que en las próximas elecciones van a haber cambios y esperemos que nuestra fuerza sea mucho más para que la plata, el poder, no nos alcancen a quitar, digamos, a esos personajes o a esas autoridades que vienen con esa actitud de cambio realmente, que vienen desde abajo, que vienen pendientes a marchar como debe ser, o por lo menos hasta donde lo dejen hacer, porque tampoco nos vamos a echar mentiras que si Jorge Mario llega a ser presidente, que viene desde abajo, tendrá todas las facilidades para cambiar el país de un día a otro, porque puede que yo sea el presidente, pero todo lo que está alrededor mío es el poder, los magistrados, los senadores, tal cosa, y obviamente van a hacer lo posible y hasta lo imposible para que lo que yo pretenda hacer en beneficio del pueblo no se haga. Y eso también hay que verlo. O sea, no es solamente, el poder no solamente es del presidente, porque a veces incluso el presidente no lo tiene. El poder va más allá de la cabeza visible, como ya se los he mencionado. Hay que estar pendiente de los gobernadores, de los alcaldes, senadores, diputados, los magistrados, los jueces de la República. Todo eso es poder. Y a veces nos centramos solamente en el presidente, el presidente, el presidente. No, vamos a votar por el presidente. Bueno, el presidente es malo. Y todo lo que abarca el poder va más allá de esa cabeza visible. Ahorita mencionaban que es necesario una reforma, pero una reforma que sea equitativa. Pero esa reforma que sea equitativa, eso no va a pasar y mucho menos en estos momentos. O sea, en un corto plazo. Y nosotros ya estamos cansados, nosotros vemos que hay mucha injusticia. Y ya todos conocemos el ejemplo palpable de los senadores. Un senador que se gana más de 30 millones de pesos, que aparte de esos 30 millones de pesos que se gana mensual, tiene como 30 millones de pesos adicionales para temas de alquiler de casa, servicios, para sus viajes. Aparte de eso, tiene unas primas, tan pronto salen de su mandato, quedan pensionados. Tienen otro rubro que les permite contratar a otras personas para que le hagan su trabajo, asesores, visitadores, secretarios, guardaespaldas, e incluso hasta para que le pague a la muchacha del servicio de su casa. Tiene apartamentos en Bogotá para quienes no viven allí y a veces esos apartamentos mantienen desocupados y ahí, ¿quién les paga todo eso? Nosotros. Cuando van a declarar, ¿qué declaran? 0 pesos. En cambio, nosotros que nos ganamos 2 millones, 3 millones, nos toca declarar los 100.000 o 200.000 pesos. Entonces, desde allí se ve que la plata no está en el pobre. Hay muchos recursos que se pueden optimizar y eso ayuda a que podamos pagar las deudas que tiene el país. Y esa otra parte de las deudas, al mandatario no le importa esa deuda porque ese mandatario dura 4 años, luego se va y ese chicharrón le queda a otro y así van tirándose la pelotica, porque no está mal que se hagan los préstamos, no está mal que se hagan las inversiones, pero realmente si hacemos un préstamo o si el gobierno hace un préstamo por $1 millón, ¿será que ese $1 millón llega completamente al pueblo? Esa es la gran pregunta. No llega absolutamente nada porque desde arriba lo van mochando. Porque entonces, de ese $1 millón, pongamos un ejemplo, de ese $1 millón llega el primero. De ese $1 millón, el primero coge el 10%, manda hacia el segundo en la lista. Ese también toma otro 10%. Y así va llegando. Cuando quiera llegar, digamos, a las alcaldías, a los personeros para que invierta o haga obras en el pueblo, ya de ese $1 millón, lo que hay son, digamos, 100 millones de pesos. ¿Y qué se hace con 100 millones de pesos en Riohacha? Nada. Entonces eso es lo que está pasando. Si realmente en lo que nos endeudáramos se invirtiera, otra cosa fuera. Entonces a mucha gente no le importa eso, le importa endeudarse porque
durante mis 4 años yo trato de mantener el pago a tiempo, que las cosas estén dando, sacrifico esto, vendo una empresa para pagar una parte, porque cuando yo me salga de ahí, me salgo con mi plata y ya no me interesa lo demás. El presidente tan pronto termina su mandato queda ya enseguida como pensionado. Haya hecho bien o haya hecho mal las cosas, ya queda como pensionado. Sigue trabajando en sus empresas o sigue en la política, sigue recibiendo su sueldito normal en lo que esté y aparte de eso la pensión. Entonces, nosotros, los trabajadores, cada vez le ponen más trabas para pensionarnos. Si antes lo hacíamos a los 50 años, ahora tenemos que cumplir por lo que ellos pretenden 75 años por uno poder pensionarse. Entonces, ya cuando estamos a esa edad, ya estamos muy viejitos. ¿Cuánto duramos con pensión? Unos 5 años, 10 años. ¿Qué quieren hacer ahora? Quieren quitarle esa pensión que heredan, digamos, la esposa, que hereda el hijo, un hijo si es menor de edad o cualquier otra parte. Ya eso también lo quieren quitar, que si se muere la persona que está pensionada, se muere ese chorro. Pues son cosas que son muy injustas, pero muy injustas, pero que siguen pasando. Bueno, chicos, agradezco mucho cada uno de sus aportes, de sus reflexiones, de su análisis en cuanto a la situación que estamos viviendo. Y de verdad que era muy importante tenerla. Principalmente eso nos sirve para, uno, para desahogarnos, porque a veces tenemos tantas cosas, tantos pensamientos, tantas situaciones, tanta información tanta injusticia, que no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, yo considero que este es un momento para desahogarnos, para soltar esas cargas, que aunque son muy valiosas, a veces nos hacen daño. Entonces yo agradezco inmensamente a todos los que pudieron participar, que pudieron mencionar sus puntos de vista. Estamos en la lucha y debemos de seguir en esa lucha, pero también tenemos otros compromisos que por mucho que quisiéramos, tampoco se detienen. Y uno de ellos es continuar con estos últimos 40 minutos de la sesión de clase. Algunos dirán, mira, después de haber conversado tanto, el profesor viene a dar la clase. Y como se lo dije en un comienzo, hay responsabilidades tanto académicas, institucionales y laborales. Y tenemos un contrato, en mi caso de prestación de servicio, en el caso suyo de aprendizaje. Entonces tampoco debemos de desprendernos totalmente de esta situación, pero también debemos de cumplir nuestros otros compromisos. Por eso yo quiero invitarlos de que de una manera sencilla, agradable, sin que lo que hemos conversado pase a un segundo plano, tratemos de dar lo que nos queda del resto de la clase. ¿Les parece? Sí, pero Sí, señor. En la última sesión de clase, les mencionaba de que era necesario que revisáramos algunas actividades o algunas funciones que nos permitieran tener para el día de hoy algún conocimiento previo o alguna idea básica de cómo se deben de implementar. Entre ellas estaban buscar solo, buscar V, concatenar, la función sumar, sumar.sí.conjunto. Entonces quisiera escuchar si alguno de ustedes pudo repasar esas fórmulas y si pudo implementarlas. ¿Cómo le fue? ¿Qué les pareció? yo investigué y las apliqué todas menos dos. Bueno, casi todas menos dos. Que fueron buscar B y la de sumar puntos y punto conjunto. Yo no sé si es que a lo que lo estaba aplicando no estaba bien. No sé, pero eso no me salió y no me puse a hacer más. El resto sí las apliqué. Ok, me parece muy bien. O sea, el sumar punto sí, punto conjunto,
sea, tienen las mismas características que el contar. Yo diría que es casi la misma estructura. Entonces, hay que comenzar con la más sencilla e implementando un poquito la avanzada para que nos dé resultado. Pero no te Claro, yo preocupes. lo implementé y, por ejemplo, cuando ya le daba enter, me salía, estás poniendo muy pocos argumentos para esta función, Ujú, y tenía como 3 argumentos. Esto. exacto. Ok, a diferencia, hay que colocar, cuando, cuando uno va a sumar, el primer criterio o la primera instrucción que uno debe de colocar es la columna en la cual o de la cual se pretende hacer la suma. Por lo menos, si tú vas a sumar sueldos, la columna de sueldos es la que tú debes de tener como la primera. Y en adelante, los criterios que consideres para la sumatoria. Ya eso lo vamos a ver ahorita. Quisiera primero escuchar cómo le fue a los demás miembros de la clase, qué tanto pudieron investigar, qué tanto pudieron aplicar. Bueno, voy a compartir pantalla y voy aquí a presentarle un poquito acerca de algunas cositas que pude revisar y aplicar para el día de hoy. Lastimosamente no. Hicimos un buen uso de los primeros minutos de la clase, que no me arrepiento de que se hayan gastado en esa. Al contrario, me parece muy valioso que lo hayamos hecho. Pero en el resto del tiempo que nos hace falta, lo más seguro es que no vamos a alcanzar a revisar la información. Dándole respuesta aquí a la compañera donde nos indica que no le funcionó el sumar punto sí, punto conjunto, aquí yo tengo un pequeño ejemplo. Por lo menos, a esta información que yo les había compartido inicialmente, donde estaban tema de notas, yo le agregué otras columnas para tener mayor información y poder hacer los ejercicios. Por lo menos, le agregué una columna de criterios, donde según la nota se arroja si el estudiante aprobó o reprobó la asignatura. Tengo unas edades, tengo unas estaturas, tengo los colores favoritos de esos estudiantes y hay unas mesadas que los estudiantes obtienen, digamos que de mensual, digamos que es para la actividad académica. Hay algunas cifras que son risorias, pero es simplemente para efectos del ejercicio. No se preocupen por la información que está dispuesta. Por lo menos con respecto al criterio. El criterio simplemente es un condicional. Miren, un sí sencillo. ¿Qué se pregunta allí? Que si la nota, miren, F3, en este caso F3 es la definitiva. Si la nota o la definitiva de la asignatura es mayor o igual a 3, coloque aprobado. El primer valor es el valor verdadero, miren. O sea que si se cumple, me muestre la información verdadera. Cuando no se cumpla, por defecto va el valor falso. O sea, una pregunta de dos respuestas únicamente. O pasa una o pasa la otra. ¿Es verdadero o es falso? ¿Es sí o es no? ¿Es blanco o es negro? O sea, si sucede una, bien. Y si no sucede, entonces inmediatamente pasa a lo segundo. Entonces, en este caso, el valor verdadero, según la pregunta, es que si es mayor o igual que 3, es aprobado. Y si no sucede eso, entonces es reprobado. ¿Qué pasaría si yo invierto acá los valores? Reprobado sería la correcta, la verdad. Entonces, la fórmula no me va a salir mala. La fórmula me va a salir buena porque igual él va a arrojar un valor, miren. Pero aquí me está diciendo que si el estudiante tiene nota mayor o igual que 3, 4,1 es mayor o igual que 3. Sí. Sí, cierto. Entonces, como el valor verdadero es el primero que se coloca, me dice reprobado. ¿Por qué reprobado? Porque en este caso pasaría como la falsa.
porque esta condición no se cumple. Como no se cumple, él me coloca es el segundo. Entonces, es muy importante el orden. Pero si yo cambio acá la condición y coloco si F4, en vez de colocar mayor o igual, coloco menor que 3, colocarlo acá para que nos quede acá arriba. Yo coloco que sea menor, miren que ya ahí me vuelve a salir correcto la información. ¿Por qué me sale correcto? Porque yo aquí pregunto de otra forma. Pregunto que si la nota es menor que 3, coloco aprobado, y si no, coloco reprobado. En este caso la condición se cumple, pero para el segundo. Cuando es menor, esta es la que se cumple. Entonces, como esta no se cumple, pasan y colocan aprobado, como está acá. Si arrastro, así obtengo el resto de la información de estos valores. La definitiva, ya sabemos cómo se sacan, ya no es necesario retomarla. Entonces, si vamos al ejemplo que les mencionaba, suma de mesadas que están entre 150 y 200. Bueno, vamos a comenzar con una sencilla. Suma de las mesadas menores a 200.000. Entonces, aquí lo que dice, sume las mesadas, o sea, sume esto que está aquí, pero que sean menores que 200. Entonces, ¿cuáles entrarían? Entraría esta. Entrarían estas. Menores que 200, estas. Y estas, ¿cierto? Si yo selecciono estas que están aquí, para ver cuánto sería el resultado, mirenlo aquí debajo, me dice suma 1.090.000. Miren la respuesta que yo tengo acá, 1.090.000. O sea que estos son los valores que debemos colocar y son los que están correctos. Pero ¿cómo aplicamos la fórmula? Miren, es una fórmula sencilla. Como solamente hay una condición, miren aquí la condición, la pregunta sería sencilla. Miren, primero coloco el rango. El rango hace referencia a la pregunta, o sea, la información donde voy a hacer la pregunta. Como la pregunta por la necesidad hace referencia a las mesadas, entonces esta es la columna que debo de seleccionar. Miren, K3 a K22, o sea, desde el primero hasta el último. Luego coloco la pregunta. Ya saben que la pregunta va entre comillas en este caso, menor que 200. Y lo último me dice, coloque el rango de la suma, o sea, ¿qué es lo que voy a sumar? Y en este caso lo que voy a sumar son las mesadas que cumplan esta condición. Entonces, esta parte de aquí hasta aquí es simplemente la pregunta. ¿Su mesada es mayor que 200? Sí. Si se cumple, entonces aquí me dice, súmela. Entonces vamos a hacerla aquí debajo, desde 0, para ver si nos da el mismo resultado. Entonces sería igual, sumar, punto sí, abro paréntesis, entonces miren, dice rango. El rango sería la suma. La selecciono, punto y coma. Luego me dice criterio. Se pone el criterio para que me sume. Entonces, criterio sería en este caso la pregunta. Entonces, entre comillas, coloco la pregunta, que sean menor de 200.000. Cuando coloquemos los valores de miles, no coloquemos ningún tipo de punto. Solamente coloquémoslos así que él comprende la información. Cierro comillas, punto y coma. Luego me dice el rango suma de la suma. Rango suma. Es lo que yo pretendo que él sume cuando encuentre la pregunta sea correcta. Entonces yo quiero que me sume esto mismo. Entonces yo selecciono nuevamente este rango. Cierro paréntesis y doy enter. ¿Se dan cuenta? Miren,
me aparece la misma información. Eso quiere decir que la fórmula está correcta, porque cuando seleccioné los valores, acá debajo me daba la información correcta. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Al menos díganme que no hay pregunta, para saber que me están escuchando. No, profe, no hay preguntas. Ok. La segunda pregunta es un poquito más compleja, porque miren lo que me pregunta. Suma de mesadas que están entre 150,000 pesos y 200,000 pesos. O sea, todo el que esté en este rango, súmelo. En este caso, en el primero solamente nos preguntaban los que fueran menores que 200, o mayores que 200, o iguales que 200, o sea, una sola pregunta, o una sola condición. En este caso hay dos. Una para que sean mayor o igual que 150 y otra para que sean menores o igual que 200. Entonces, como son dos preguntas, miren, entonces sería sumar, punto sí, punto conjunto. Primero se coloca el rango de la suma. Miren que en la anterior el rango de suma iba al final. En este momento el rango de suma va al comienzo. Cuando fue el condicional sencillo, el rango de suma se dispone al final, miren. Rango de suma es la columna donde está la información que voy a sumar. En este caso, miren lo que aparece es al inicio, para que lo tengan pendiente. Entonces, primero coloco el rango o la columna en la cual está la información que yo voy a sumar, que sería esta misma. Luego coloco el rango para el criterio 1, o sea, para la pregunta. Entonces, si se dan cuenta, miren que aparentemente es la misma estructura, la misma información. Se dispone dos veces porque es necesario. No es que se equivocó, sino que es necesario colocarlo. Primero porque es para saber qué es lo que va a sumar cuando esto se cumpla. Y la segunda es para saber si cumple la condición que sea mayor o igual que 150 y la segunda menor o igual a 200. Entonces vamos a hacerla desde cero. Vamos a hacerla acá. Vamos a combinar esta celda. Vamos a hacerla acá. Vamos a ponerla aquí negrita. Tamaño más grande. Color rojo. Entonces, igual. Sumar. Punto sí. Punto conjunto. Aquí lo selecciono con doble clic. Entonces, mire, dice rango de suma. Entonces, yo quiero sumar las mesadas. Entonces, selecciono. Suelto. Punto y coma. Luego me dice rango para el criterio 1. O sea, la pregunta. En este caso, la pregunta está en la misma columna. Ahorita les muestro un ejemplo donde la pregunta está diferente. Entonces, vuelvo y selecciono. Y suelto. Punto y coma. Ahora me dice criterio número 1. O sea, en este caso, mayor o igual a 150. Entonces, entre comillas, mayor o igual a 150,000 pesos. Entre comillas, punto y coma. Luego me dice rango criterio 2. Y así me vas preguntando el rango 3, rango criterio 4, hasta el número de preguntas que se tenga. En este caso solamente son 2. Entonces, lo mismo. Voy a preguntar, la siguiente pregunta también está dentro de la misma mesada. Entonces, vuelvo y la selecciono. Punto y coma, comilla. Entonces, ahora menor o igual a 200,000. Cero comilla, cierro paréntesis, enter. Miren, ahí está la respuesta. ¿Sí es claro esta segunda parte? Sí, pero Ahora vamos a hacer uno donde las preguntas también sean dos preguntas, pero sean de información distinta. Por lo menos, suma de mesadas que son menores o iguales a 150 y que el estudiante haya aprobado la asignatura. Vamos a hacerlo primero manualmente. De mesadas que sean menores o iguales a 150, sería esta. Y que haya sido aprobado, mirenlo acá.
Entonces este lo sumo. Vamos a ponerlo aquí de otro color. Este verde. Sigamos buscando. Primero que sean menores que 150. Quita este otro. 100.000. 100.000 es menor que 150. O sea, entra. Como está aprobado, también se suma. Sigamos buscando. Acá, 140. Es menor que 150. Miremos si fue aprobado. Como tiene reprobado, este no se suma, este no entra, porque no cumple las dos condiciones, cumple apenas una. Entonces, si yo sumo este con este, me da 250.000, mírenlo aquí debajo. Y en mi fórmula, miren, me da 250. Ahora veamos cómo se implementa esa fórmula. Miren, sumar puntos y punto conjunto, la misma fórmula que la anterior. El rango de suma sigue siendo lo mismo, las mesadas. Hago la primera pregunta tal y cual como la hice allá arriba, menor o igual que 150, pero la segunda condición cambia, porque la segunda condición, miren que aquí está resaltado, la segunda condición la hago o pregunto fue sobre el criterio, si aprobó o reprobó la asignatura. Entonces aquí yo pregunto, ¿el estudiante reprobó? Si se cumple, sume. ¿Qué va a sumar? Lo que está aquí, las mesadas. Si no se cumple esto, no haga nada. En este caso deben cumplirse las dos condiciones. Si una de las dos condiciones no se cumplen, entonces no hace nada. Pasa al siguiente registro y vuelve y pregunta. Hagámoslo desde cero. Combinamos esta celda, damos negrito, rojo y más tamaño para que se vea. Entonces, igual, sumar punto sí, punto conjunto. Rango de suma, pues les indico, es lo que pretendemos sumar. En este caso queremos sumar son las mesadas, entonces las seleccionamos todas. Punto y coma. Luego, criterio número 1 para la pregunta. En este caso, la primera pregunta es que sean de mesadas menores o iguales a 150. Entonces vuelvo y selecciono esta misma columna. Punto y coma. Y ahora genero la pregunta. Entre comillas, sea menor igual a 150.000. Entre comillas, punto y coma. Ahora viene la siguiente pregunta, miren, perdón, el siguiente rango. Recuerden, rango es donde voy a hacer la pregunta. Entonces el rango en este caso dice si el estudiante aprobó o reprobó la asignatura. En este caso, solamente si la aprobó. Entonces, el rango es este que está aquí, el G, que es donde está la información de reprobados y aprobados. Punto y coma. Y ahora la pregunta para este rango. Entonces, la pregunta entre comillas, aquí coloco si es aprobado. Si el estudiante es aprobado, sume. Cierro paréntesis y doy enter. Mírenlo, ahí está la información correcta. No es tan diferente a lo que ya conocemos con el contar. Tiene una instrucción muy parecida. Y recuerden, la idea no es que se la aprendan de memoria. La idea es que la analicen y de acuerdo a la pregunta tengan facilidades para poder seleccionar los campos que sean correctos para obtener la información correcta, tener la respuesta correcta. De pronto a algunos les parece difícil, pero yo sé que tan pronto realicen un ejercicio, lo van a poder comprender con mayor facilidad. De igual manera, les hago la pregunta. ¿Cómo les parece esta parte que hemos revisado hasta ahorita? Interesante, profe, y no es muy nuevo, pues lo de contar, sí, eso ya todo se lo sabía. No sabía, no, lo aprendí en la primera, en el primer taller que usted mandó, porque comencé a preguntar, a investigar y lo aprendí.
Ok, me parece perfecto. Entonces continuemos. Aprovechemos estos minutos valiosos. Entonces, bueno, por aquí también hay una información que se necesita hacer. En este caso, yo necesito contar cuántas personas o cuántos estudiantes les gusta el color amarillo. Y eso funciona con un contar normal, contar puntos sí. ¿Por qué puntos sí? Porque hay una pregunta. Entonces, ¿qué voy a contar? Los colores. Entonces, en este caso, yo selecciono el criterio color. Lo selecciono, punto y coma, y ahora hago la pregunta. Pues la pregunta, que el color sea el que yo pretendo buscar, en este caso amarillo. Entonces, como aquí está el color amarillo, yo lo puedo seleccionar o puedo colocar directamente el nombre del color. Si coloco el texto, debe de ir entre comillas. Y aquí me dice que a 6 personas les gusta el color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo hago colocando en vez de el color, coloco la celda donde está el color, ya eso no debe de ir entre comillas, simplemente lo selecciono y oyente. Miren que la respuesta no se altera. Lo malo es que a esto le coloque comillas. Si le coloco comillas, miren, no me sale error, porque no hay error. Él va a buscar información de M14. Y esta información, como no la hay, muestra 0. Pero miren que la respuesta no está errada. O lo otro es que coloquemos sin comillas el color, porque tampoco lo hace. Amarillo, oyente, tampoco lo hace. Porque amarillo para él lo está tomando como una función y no como texto que va a buscar. Entonces no podemos combinar una cosa con la otra. Si voy a colocar texto, va entre comillas. Si voy a colocar el nombre de la celda, va sin comillas. Y así hago con cada uno de estos valores. Al final, esto me debe dar un total de 20 colores o 20 personas, porque en este caso solamente tenemos 20 estudiantes. Entonces esa parte ya ustedes la manejan bien. Lo mismo en el porcentaje, y este procedimiento lo conocen. Por acá arriba, promedio de edades de los estudiantes que ganaron. O sea, recuerden, promedio. Cuando hablan de promedio es que sumen los estudiantes que ganaron la asignatura, que le sumen las edades y las divide entre el total de edades. Eso es lo que es promedio. Entonces, el promedio de edades de los estudiantes que ganaron es de 22,8 años. Entonces, si lo realizamos de forma manual, sería promedio de las edades de los estudiantes que ganaron. Entonces, la pregunta está en esto. Si estos estudiantes ganaron, entonces yo debo de sumar esas edades. Como este también ganó, yo sumo esta edad. O sea, solamente de los estudiantes que aprobaron la asignatura. Entonces, digamos que si lo hago manual sería así. Voy seleccionando los que aprobaron y luego tomo la edad, la sumo y luego la divido. Entonces, de forma manual sería esto. Promedio, punto sí, bueno, punto conjunto. Bueno, aquí no sería, aquí porque no es necesario. Ah, sí, punto conjunto porque hay dos preguntas. ¿Cuál será la primera? La edad, perdón, si aprobaron. Como aprobaron están en la columna H, vamos a ver aquí, H3 a H22.
Perdón. No, no. H es la edad, perdón. H es la edad. H es el rango promedio que yo voy a calcular. Al igual que en la suma me sale rango de suma, miren, aquí me sale el rango de promedio. Rango promedio es la información donde se encuentra lo que yo voy a promediar. En este caso, la edad es lo que yo necesito para saber qué es lo que voy a promediar. Y lo otro es la pregunta. O sea que si yo quito contar puntos sí, me debe de funcionar. Un problema de fórmula, no entiendo entonces una fórmula. No, entonces, o sea que sí está bien con punto conjunto. Entonces, primero, el rango promedio, que es edad. Y luego la pregunta. La pregunta me dice, rango criterio. Entonces, G3 a G22 es para saber si el estudiante aprobó o reprobó. Entonces, es como si fuera una pregunta. Si el estudiante aprobó, ¿por qué aprobó? Porque aquí estoy preguntando si aprobó. Si aprobó, entonces tenga esa edad para promediar. Y por eso es que aquí la tenemos. Entonces, vamos a hacerla aquí al lado. Colocarle aquí ese color. Esta negrita y este tamaño. Entonces, igual, ¿se animan a editarme? ¿Quién se anima y me va editando? ¿Cómo, profe? ¿Quién se anima y me va editando cuál sería el procedimiento, la fórmula que debo de aplicar? Igual promedio, punto sí, punto conjunto. Ajá. Rango promedio. Sería el rango promedio. Como me preguntan es promedio de la edad, Se aprobó. el rango debe ser la edad cierta. Ajá. Entonces, seleccionamos esto. Ok. Luego que sigue. Punto y coma. Me dice rango criterio 1. ¿Cuál sería el rango criterio 1? El de si aprobaron o no. Ok, entonces selecciono esta columna. Siempre que indique un procedimiento, enseguida pongo punto y coma. Y ahí termina el procedimiento, pongo punto y coma. Me dicen criterio, o sea, la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta para ese rango? Que si ganaron, ¿no? Exactamente, que sí ganó. Gana. Entonces, como eso es un texto que está allí, yo lo coloco entre comillas, coloco dentro la palabra, en este caso, aprobado. Y finalmente cierro paréntesis. Bueno, aquí está con más decimales, pero si le quito decimales, queda igual que el anterior, 22,8. Si hacemos el mismo ejercicio, sería, lo único que le cambiaría sería que el estudiante perdió, o sea que reprobó. En vez de aprobado, coloco reprobado. Vamos a dejarlo aquí para ver si alcanzo a explicarle el tema de contar. Miren, en este caso, contar. La pregunta, estudiantes con calificación 0. Me dice que hay 2. Simplemente contar puntos sí. De a dónde puede ser la pregunta y el valor. Como es un valor numérico, no lo coloco entre comillas. Entonces aquí lo que hace es que en la definitiva, mira quiénes tienen 0. Entonces aquí me muestra 1 y aquí me muestra el otro. Es una pregunta muy sencilla del contar, ya los contares los hemos trabajado. Miren, contar puntos sí, el rango y después la pregunta. En este caso, como es una pregunta exacta, no se pregunta mayor o igual, menor o igual, sino exacta. Como es 0, un valor numérico lo coloco ahí directamente. Y ahí me arroja las dos respuestas. Y por último, tenemos la función buscar.
por lo menos, tenemos un buscar que dice, presénteme el nombre del estudiante con el código 14. Entonces, estos no son códigos, pero yo aquí coloqué en esta línea códigos. O sea, la numeración del 1 al 14, perdón, del 1 al 20 los tomé como código. Pero aquí puede ir el número de cédula o el código estudiantil. Para efecto es lo mismo. Entonces, tomando esto como código, busquemos el código 14. Sería este. Entonces, el nombre sería Ramos Alejandra. Entonces, aquí debe aparecer Ramos Alejandra. Ahí está, mira. ¿Cómo funciona? Buscar B. Luego me dice, coloque lo que deseo buscar. En este caso, como es un número, no lo coloco entre comillas y dice el valor que voy a buscar, el 14. Luego me dice, coloque la matriz de la tabla. O sea, que yo seleccione la tabla donde está toda la información que voy a necesitar. Si se dan cuenta, comienzo con código y selecciono hasta el parcial que vale 20%. Mire lo que está sombreado en azul. Porque hasta allí ya se encuentra la información que yo necesito. O puedo colocar solamente de A3 a B. También me funciona. B? Porque B es la columna donde está lo que voy a necesitar, o sea, el nombre. O sea que lo importante es que en mi matriz esté el valor de búsqueda y el valor que deseo encontrar. Como aquí está uno y aquí está el otro, lo puedo dejar así o puedo dejarlo como estaba, que estaba hasta F. Entonces, al darle Enter, ahí funciona. Entonces, hagamos el mismo procedimiento, hagámoslo ahora desde cero. Si se cumple el tiempo, les agradezco que me regalen 5 minuticos para que no quede esta última parte en el tintero, sino que la tengan presente, porque ya en estas semanas ya sí sale el primer taller oficial para que sea realizado. Profe, yo debo retirarme porque tengo un examen ahora, apenas se termine. Ok, listo. Entonces, en tu caso, si no alcanzas a comprender o a ver el ejercicio, te ves el video en la última parte, la grabación. Sí, señor. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá al final, negrita, más tamaño, aquí, para que se vea la diferencia. Entonces, igual, buscar B, buscar V. Entonces, se dicen, valor buscado, o sea, ¿qué es lo que voy a buscar? Aquí me lo están indicando, el código 14. Entonces, yo escribo aquí 14. Punto y coma. Matriz tabla. Entonces, la matriz, es muy importante que siempre la matriz inicie con la columna donde está la información que estoy buscando. En este caso, la información que estoy buscando es código, entonces yo selecciono desde código y arrastro hasta donde yo considere necesario. Como les digo, como lo que yo estoy buscando se encuentra en la columna B, lo puedo dejar hasta aquí. Lo puedo dejar hasta aquí así. Pero si selecciono hasta acá, no está mal. Eso no importa. Lo importante es que en la selección esté la columna donde está lo que yo estoy buscando y lo que deseo proyectar. Punto y coma. Luego me dicen indicador de columna. El indicador de columna es la posición o la columna donde se encuentra la información que deseo proyectar. Entonces, mi tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, porque llega hasta aquí, hasta el sombreado. Entonces, la columna donde está la información sería la 2, sería esta que está aquí, sería la B, entonces la 2. Entonces, aquí coloco el número 2, punto y coma. Y luego, la coincidencia, si es aproximada o es exacta. Ustedes jueguen con esta información. Si no les sale con una, intenten con la otra para ver. Porque esto funciona principalmente cuando los códigos no están ordenados. Como yo voy a buscar por código, en este caso están ordenados, pero hay veces que pueden que no estén ordenados. Entonces, dependiendo esta información, usted selecciona exacta o aproximada. Si yo voy a escoger verdadero. Cierro paréntesis y doy un enter. Si se dan cuenta, me sale la misma información. Ramos Alejandra. ¿Cómo también puedo validar? Vamos a cambiar el nombre de Alejandra. Vamos a colocar aquí Jorge Mario.
un enter. Entonces aquí debe aparecer mi nombre, miren. O sea que la información está correcta. Con el número 14 está buscando el nombre que aparece aquí. Y en este caso, Jorge Mario, miren. Veamos el segundo ejemplo, ya para terminar. Con una condición un poquito más compleja. Aquí me dice, coloquen si Jorge Mario aprobó o reprobó el examen o la asignatura. Jorge Mario aprobó o reprobó la asignatura. Aquí me dice que lo aprobó. Entonces, hagamos el ejercicio. Hagámoslo para acá. Entonces, colocamos colorcito, tamaño más grande y negrita. Entonces, igual, buscar Rubén. Entonces, ¿qué voy a buscar? Ahí viene el valor. ¿Qué voy a buscar? En este caso voy a buscar. No aprobó. ¿Pero de quién? ¿De quién? Mario. De Jorge Mario, correcto. Entonces, el valor a buscar es Jorge Mario. Entonces, yo aquí lo selecciono. O coloco el nombre. Si coloco el nombre, tengo que colocarlo tal y cual como aparece acá, y entre comillas. Entonces, para no equivocarme, voy a tomar la celda donde está el nombre. Punto y coma. Luego dice matriz de la tabla. Recuerden, en este caso, si voy a buscar por nombre, ya no debo de escoger código. Siempre debo de comenzar a hacer la búsqueda por la columna en la cual está la información que voy a preguntar. Entonces, comienzo por aquí y debo terminar por lo menos donde está la columna donde está el criterio para hacer la pregunta. Entonces, lo hago hasta allí, hasta G, porque según eso es lo que necesito. Punto y coma. Luego me dice indicador de columna. Recuerden, el indicador de columna siempre es la información que yo deseo imprimir. Yo deseo imprimir si aprobó o reprobó. Entonces, cuento las columnas. En este caso, código ya no se cuenta, porque se cuenta son las que están, miren, remarcadas aquí en rojo. Entonces, B sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 porque en esta columna de criterios es lo que yo necesito. Entonces, aquí sería 6. Punto y coma y coincidencia, aproximada o exacta. Entonces, damos la primera, cierro paréntesis y doy enter. Miren, aquí me sale que Jorge Mario aprobó. Hagamos la prueba. En vez de aprobado, pongámosle aquí excelente. Entonces, como aquí estamos hablando de la información, si aprobó o reprobó, como la fórmula que está inmersa en la columna solamente me permite aprobado o reprobado, por mucho que yo le ponga otro valor, miren que él no me lo muestra. Pero si inmediatamente le pongo la fórmula, ahí sí me sale entonces que en este caso fue aprobado. Entonces, es muy importante que la información que necesito que muestre se encuentre dentro de la columna que deseo establecer. Bien, chicos, se nos agotó el tiempo. Lastimosamente, siempre el tiempo va a ser corto para este tipo de ejercicios. Los invito de que para quienes presenten dificultades con lo poquito que hicimos el día de hoy, fue poquito, pero eran los temas que íbamos a tratar. Los invito a que realicen prácticas, por favor, que observen el video nuevamente. Y con eso, en el transcurso de esta semana, no les voy a decir que va a ser el día de hoy, pero en el transcurso de la semana les voy a habilitar entonces lo que sería nuestro primer taller, que va a hacer referencia a lo que hemos visto hasta el momento. Si de pronto le aparece una fórmula distinta, estoy seguro que va a ser fácil de implementar, y si no, ustedes me lo preguntan y yo con mucho gusto les voy dando las indicaciones para que puedan realizar. El taller es como el requisito para que
en mi caso como docente, pueda validar lo que ustedes están aprendiendo, pero yo sé muy bien de que ustedes están muy juiciosos y están practicando, y lo que estamos viendo es de interés y lo están comprendiendo y lo están aplicando. Entonces, chicos, no siendo más, les agradezco su asistencia y los invito nuevamente a estar practicando, y cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Entonces, no siendo Listo. más, los dejo para que asistan a sus demás actividades académicas y les deseo un feliz resto de día. Cuídense mucho, chicos, chicas. Igualmente. Profe, igual.